Tu bendición. En esta noche, Señor, pedimos tu presencia, tu bendición, tu gracia, que seas tú bendiciéndonos, llenándonos, saturándonos en tu presencia, en tu gracia, y que seas tú iluminando a mis hermanos. Bendice a Enrique, mi hermano César, Edenilson. Mira a mi hermano Nicolás, Señor, que no ha estado con nosotros. Te suplicamos, Padre Santo, que seas tú bendiciéndolo, a él, a su familia. Bendice a cada uno de mis hermanos. Ilumina nuestras mentes, Señor. Hazme poder transmitir lo mucho o lo poquito que he aprendido de ti, Señor, y que puedan los muchachos ser receptivos de esta palabra. Bendícenos, ilumínanos, Señor, y enriquece con tu presencia la clase, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, la semana pasada veníamos desglosando lo que era el bosquejo. Y yo les dije a ustedes que me hicieran preguntas cuando ustedes lo desearan, así lo desearan. Dicho sea de paso, la clase se llama historia. Estamos detallando la historia de la iglesia. La historia de la iglesia se escribe en un principio, tiene su génesis. Génesis significa principio. Entonces la historia de la iglesia tiene un principio. Y esos principios es importantísimo que nosotros los dominemos al dedillo. ¿Por qué razón? Porque el tiempo que estamos viviendo nos encontramos con muchos teólogos en la calle, gente que tiene sus propias ideologías, teocracias personales, y nosotros cuando nos fundamentamos en la Escritura y mantenemos una base doctrinal fuerte y conocemos nuestra descendencia, hermanos, tenemos como compartir o ayudar a otros que no tienen una solidez o andan en una doctrina errada. ¿Cómo nosotros nos damos de cuenta que estamos en lo correcto? Porque la historia de la iglesia relatada aquí compagina con lo que está aquí en la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando nosotros la comparamos y le hacemos seguimiento, nos damos de cuenta de que su profundidad, su principio y su desarrollo viene compaginándose con lo que está escrito en nuestras manos. Son 21 epístolas, tenemos 4 evangelios, un libro histórico que es de los Hechos y el libro de Apocalipsis. Cuando tú lo ves, ese conglomerado, todo radica en el convencimiento de Cristo de traer el evangelio y así sucesivamente hasta llegar al final de los tiempos. Entonces, algo importante que quiero denotar, y es que la iglesia tiene su propia Biblia y es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es para nosotros la base y fundamento de este evangelio. Si no hubiera el Nuevo Testamento, nosotros anduviéramos como al garete, algo que no tiene dirección, no tiene estructura, no tiene control. Pero el Nuevo Testamento para nosotros es la base y fundamento en los 4 evangelios y viene a compenetrarse con la historia de la iglesia dentro del desarrollo de la misma en el libro de los Hechos. Cuando tú te metes al libro de los Hechos, te das de cuenta que cómo Dios lo condensó, cómo Dios dirigió a los que hicieron este libro, y nos damos de cuenta de que cómo enmarca no solamente a la gente que lo vivió, sino que enmarcó a nosotros que lo estamos leyendo y nos identificamos con ellos. Por eso es importante que cronológicamente nosotros tengamos establecida en nuestra mente cómo viene trabajando Dios, cómo desarrolló Dios las cosas y hasta dónde estamos. El bosquejo que yo le di es una joya. Me tocó, yo no le voy a decir cuántas horas me metí ahí para sacar esa información y recopilarla, y ustedes se llevan, esa hoja que llevan ustedes ahí es una joya de literatura. No porque yo la hice, sino porque el Espíritu Santo me dirigió a hacerlo. Entonces, vamos a volar en el aspecto de que yo solo quiero terminar el bosquejo y nos metemos directamente a la hoja que les di. Estábamos en la segunda parte, en el punto 2 de expansión de la iglesia, capítulo 3, ¿verdad? Estábamos en la última parte. Hermano César, la hermana Anita tiene libros de esto. ¿Quiere traer uno o se va a ir guiándose por los oídos? Me gustaría. Ok, porque solo vamos a detallar el bosquejo para que nos siga. O se puede sentar junto con el hermano de Nilsson. Se sienta junto con él si quiere.
Ok, Nilson, vamos a ir al segundo, donde dice expansión de la iglesia, en la página 12. En la página 12, donde dice expansión de la iglesia, veníamos haciendo un breve reseña y yo quiero ir pasito a paso. Me voy a tomar unos 10 minutos en esto y después entramos al trabajo, lo que tenemos ahí expuesto. Entonces dice, comenzamos la semana pasada y quiero terminarlo hoy. Predicación, dice expansión de la iglesia en el punto 2, ¿verdad? Sí. Expansión de la iglesia, dice capítulo 3, desde la predicación de Esteban hasta el concilio de Jerusalén. Acuérdense que yo les di un bosquejo sobre los 4 fundamentos esenciales, cómo se dividía lo que era la iglesia apostólica, iglesia pentecostal, expansión de la iglesia, iglesia entre los gentiles y edad sombría. Esto no es que la iglesia apostólica se dividió así, sino que de una manera sistemática cómo fue la iglesia paso a paso, año a año desarrollándose. ¿Ok? La iglesia pentecostal, después la expansión de la iglesia y la iglesia entre los gentiles, cómo se fue formando los judíos, gentiles juntos, y después la edad sombría, que es la época de persecución. Ok, entonces dice, en el capítulo 12, en la página 12, el tópico 2 dice expansión de la iglesia, y veníamos detallando ahí desde la predicación de Esteban, dice en el año 35 DC, hasta el concilio de Jerusalén 50 después de Cristo. Este concilio de Jerusalén, usted va a ver 2 tipos de concilios, el concilio general y el concilio de Jerusalén. ¿Por qué menciono el concilio de Jerusalén? El concilio de Jerusalén venía a ser el Sanedrín, que era compuesto por 70 hombres. Muchos de ellos se convirtieron al evangelio y se fueron infiltrando. Dios infiltró mucha gente dentro del Sanedrín. Entonces ahí habían unos choques de locos, según la historia que dice Josefo. Habían choques, ¿por qué? Porque había gente del Sanedrín que se habían convertido al cristianismo, pero estaban los radicales que estaban viviendo todavía en la ley. Y era normal, hermano, el cambio no fue fácil, pero el Señor infiltró y metió. Después aparece el concilio general, pero el concilio de Jerusalén fueron del Sanedrín, que ellos se reunían en una sinagoga, que la sinagoga era como el cuartel general de ellos, y ahí donde se decidían los proyectos futuros que era de la iglesia o del pueblo de Israel. Dicho sea de paso, no se olviden que el imperio romano tenía bajo dominio Jerusalén y ellos tenían permiso por las autoridades de poder hacer sus reuniones adorando siempre a Dios. Ellos eran dóciles en ese aspecto. ¿Estamos bien ahí? Cuando me tengan alguna pregunta me detienen y yo les explico. Ok, entonces esta comienza desde la predicación de Esteban, que fue el primer mártir, hasta el concilio de Jerusalén. Seguimos ahí en el punto 1, predicación de Esteban. Se expande el evangelio a través de este hombre. Todavía Saulo persigue a la iglesia y es llamado Saulo todavía. Felipe es uno de los pioneros de la iglesia también. Y Felipe se dice, hay 2 Felipe, uno que estaba dentro de los 12 discípulos y estaba un Felipe que era hermano de Jesús. Se dice que este Felipe que predicó en Samaria era uno de los hermanos de Jesús, y cuando el Señor resucitó, dicen que él lo miró, se dice extrabíblicamente, y que él allí creyó en Jesús. Y después se hizo un hombre poderoso en el Señor. Porque algo que no ganaba la iglesia primitiva a nosotros es que todo el que se convertía al evangelio, el Espíritu Santo lo bañaba. Hoy no tenemos esa bendición, hermano. Bajar que el Espíritu Santo bautice a una persona cuesta. No sé por qué. Pero como no hay conversión completa. Puede ser. Sí, bueno, algo así que, ¿qué pasa, no? Porque no se ve eso. Es bien difícil porque, bueno, yo pienso de que el Señor trata con diferentes formas, con diferentes personas. Porque yo creo que cuando una persona recibe el Espíritu Santo de Dios, y Dios sabe que si no lo hace, esa persona más adelante posiblemente no se mantenga en el Evangelio. Entonces, ellos recibían el Espíritu Santo, hoy no está pasando, porque pienso, hermano, de que en aquellos entonces el objetivo de la iglesia primitiva que estaban haciendo necesitaba el power 100%, y Dios no escatimaba, dejaba ir todo su poder, y ellos donde caminaban.
Y ahí imagínense que con la sombra de Pedro. Sí, no, sí, también hermano, en este tiempo vemos que las unidades no están bien. Usted ve cuando una iglesia está unida, si usted se ha dado cuenta, cuando en la iglesia se mete todo el mundo a orar, ¿cómo se siente? Correcto. Sube la presión arterial Sí, de la iglesia. Y ahora vemos en este tiempo, a veces están los diáconos y el pastor orando y los hermanos, mira lo que está pasando. Sí. Entonces ven algo que alguna hermana la usa el Espíritu Santo, pero no hay la comunión, todo. Sí. No, y aparte de eso, los líderes, eso están llenos de, eso están El liderazgo, de fuego. importante que nosotros, Porque entonces ellos, y mire, y había, todos estaban llenos del Espíritu Santo, pero habían como rango entre ellos mismos, sabían quién espiritualmente estaba en un nivel más alto. Ya, Porque ven. a veces tenían que llamar, por ejemplo, hubo un momento que predicaron el Evangelio, se Ahí. convirtieron, pero llamaron a Pedro para que viniera, orara por las personas, le pusiera la mano y recibieran el Espíritu Santo. había power, ¿sí o no? Había Pero power. que ahora nosotros como líderes, hermanos, andamos como un fiel feligrés normal. Sí, así, sin power. O sea, que andamos, es como un carro sin turbo. Es como una, ¿cómo que se llama? Como un tractor trailer o un truck con baterillitas chiquitas. Con costo da para el arranque. Entonces, No pero hay bueno, buque, no hay ese buque. vamos a dejarlo ahí por ahora. Pero sí es digno de observación, ¿verdad que sí? Sí. Ok, Pedro en Job y Cesarea, conversión de Saulo, porque todavía se llamaba Saulo en este tiempo. Punto 6, la iglesia de Antioquía, que fue una de... el punto, voy por el punto 4 del tópico 2. Pedro en Job y Cesarea. Job, Pasa al siguiente paso, conversión de Saulo, que todavía se llamaba Saulo. La iglesia en Antioquía, que fue una de las pioneras del Evangelio, y el primer viaje misionero, que habla sobre dos obreros que trabajan unidos. Un joven actúa como ayudante, en eso no sé a quién se estaba refiriendo aquí el escritor. Grandes ciudades como campos de labor, ocupándola como expansión del Evangelio, y comenzó todo en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? ¿Saben lo que es una sinagoga? ¿Qué era una sinagoga, Enrique? un lugar donde los judíos se reunían para adorar. Para adorar. ¿Cuándo nacen las sinagogas? ¿Dónde nacen? ¿Con quién nacen? ¿Dónde las establecieron? Importante, ¿verdad? Las sinagogas nacen en los 400 años de silencio, y se dice que cuando los judíos fueron invadidos y ellos no tenían lugar, ya el templo ya no fue su lugar de adoración, sino que ocuparon como casas, lugares establecidos que ellos se reunían pequeños, porque como ellos, hermano, cuando tú tienes tu casa, tú le haces y deshaces, pero cuando ya tú no tienes tu casa y estás rentando, tienes que pedirle permiso a la dueña, al landlord. ¿Por qué? Porque no te dan permiso para nada. Así estaban los judíos usando sinagogas después que tenían su gran templo de adoración. ¿Ok? Entonces, Y parece que había lugares específicos que habían quienes tenían que caminar lejos para ir a reunirse con ellos. les costaba la adoración. ¿Ok? Entonces estaba el establecimiento de la sinagoga. Ok, sigo. Visitar de nuevo las iglesias fundadas, el concilio en Jerusalén, que habla sobre lo que les estaba explicando. Tópico 3, la iglesia entre los gentiles. ¿Por qué dice la iglesia entre los gentiles? Me llamó la atención esto, y es que la iglesia prácticamente Dios la fundó con 12 hombres judíos. Ninguno era gentil. Solo cuando escribe los 4 evangelios uno es gentil, pero los otros 4, los 12 apóstoles eran judíos totalmente. ¿Por qué no involucró Dios o Jesucristo le hizo llamado a una mujer dentro de los 12? ¿Por qué eso lo llamó a hombre? Porque el Señor le da la llave a un hombre, no se la da a una mujer. Jerárquicamente, eso tiene un prototipo del Antiguo Testamento, cuando Dios establece lo que es el hombre y lo que es la mujer en el libro de Génesis. El hombre es cabeza del hogar, cabeza de la familia. Y en el libro de Hebreos, dice el apóstol que escribió Hebreos, dice que Jesucristo viene a ser cabeza de la iglesia. Dios lo estableció así.
La mujer no está por encima del hombre. El hombre está por encima de la mujer. La Biblia dice que el hombre se enseña de la mujer. ¿Sí o no? Entonces, pero eso no se puede decir delante de mujeres, porque se ponen a llorar. ¿Ok? Eso es solo porque estamos machitos aquí. No, y cuando lleva Pero es esa necesario. palabra, Es necesario que ellas vayan aprendiendo la Biblia. Que vayan buscando su lugar. Que vayan aprendiendo de que Dios, Otra vez eso, Dios ha establecido. Hermano, Dios ha establecido eso. Seguimos. lo van a ver y No, ahora lo sí. pongan en internet. pero aquí leyendo uno se da cuenta, por eso que las iglesias hablan de pastores, se entiende también, porque eso quiere el Señor. Correcto. Ok, entonces, digno de tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, viene acá, la iglesia entre los gentiles comienza a usar las autoridades, el campo, miembros, lugares, campos blancos y miembros que se vienen organizando poquito a poco. Los líderes, Pablo, Pedro, Santiago. Santiago era uno de los apóstoles. Viaje misionero de Pablo comienza ya y habla de Pablo, ya habla en la iglesia entre los gentiles, ya habla de la conversión de Pablo, porque ya está hablando después del 50, ya la conversión de Pablo había ocurrido, y habla en el punto 5, viaje misionero, comienza Dios a usar a este hombre, lo llama y lo prepara para enviarlo a las naciones. Habla sobre los viajes misioneros, el punto 6, primera persecución imperial, Nerón. Nerón era un emperador. Literatura del período, comienza la persecución bajo Diago, pero abiertamente se destapa en el 70. La edad oscura, o la parte que nosotros conocemos como la edad de la persecución, ellos los teólogos le llaman la edad oscura o la gris. Dice desde el martirio de Pablo en el 68 hasta la muerte de Juan. Cuando mueren los líderes de los apóstoles, que eran los líderes fuertes, muere Pedro, muere Pablo, son pasados, ellos mueren, entonces como que la iglesia pierde fuerza y comienza la persecución sobre ellos, aunque había persecución pero no tan abierta, comienza a desarrollarse una persecución más profunda sobre ellos. Ok, habla aquí sobre la caída de Jerusalén después de Cristo, la segunda persecución imperial por Domiciano. Se dice que la primera persecución fue por Nerón, que está ahí subrayado, y la segunda persecución fue por Domiciano. Se dice, es lo que dicen los registros. Ok, la tercera, el punto 3 dice terminación del Nuevo Testamento, cómo se venía organizando, pero todavía era, cuando dice terminación del Nuevo Testamento, están hablando de los escritos, que muchos de los apóstoles, incluso el apóstol Pablo, cuando él es mártir, ya él deja escrita, estaba estudiando, hermano, que son 13 cartas que este hombre escribió, y no incluyendo la de Hebreo, que queda en el limbo, pero yo la considero que el hombre fue el que la escribió por el material que él escribe unas cosas muy profundas. Solamente en el arranque de Hebreo 1, verso 1 al 3, habla una profundidad sobre Jesucristo. ¿Quién le reveló a ese hombre esa palabra? Para que hablara de esa manera de Jesucristo. Amén. Él habla una profundidad allí en la palabra. ¿Ya lo han leído o no han llegado ahí? Okay. Aunque yo no creo que sea Pablo, porque esa carta como que habla un poquito cuando está la persecución y ya Pablo prácticamente ha fallecido, como casi por el 68 ahí. Sí, la persecución en sí comienza como en el 68, 70, 65. pero ellos sí siempre fueron perseguidos. No se le olvide eso. No, yo sé. ¿Oíste? Ellos siempre estaban, pero no abiertamente. Por ejemplo, nosotros los cristianos no somos atacados en esta nación, ¿verdad? Nosotros tenemos libertad de expresión, pero cuando tú te vas a un país como Rusia, ellos no le permiten libertad de expresión en Rusia. Entonces, lo que está pasando allá, de repente se transmite para Norteamérica y viene un líder de allá, político, y le dice al presidente norteamericano, mira, ¿y por qué tú tienes libertad de los predicadores, del evangelio? Y le transmite aquella ideología
y entonces comienza aquí a levantarse. Y eso no progresa de la noche a la mañana, eso viene en un progreso paulatino, que se te levanta. El mismo diablo o Dios lo permitió de esa manera. Ahí no puedo yo, pero sí la persecución. Desde Cristo es ascendido a la iglesia y la iglesia se pronuncia como, acordate que Pedro fue encarcelado, Pablo fue encarcelado, Esteban fue muerto, y los otros mártires poquito a poco, y no había persecución de viaje abierto, pero sí eran perseguidos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, dice, segunda persecución imperial de Domiciano. Me subrayan esas dos partes porque puede venir en un test. La primera persecución, que es Nerón, y la segunda persecución imperial, que es Domiciano. Son dos persecuciones abiertas que se hicieron destapadamente. Ok. Terminación del Nuevo Testamento. Estamos hablando de los escritos, pero no recopilados, porque eso ocurrió hasta el año, como el año 180, después de que los mártires comenzaron a reunir esos escritos. Sistema doctrinal, instituciones, aparece aquí lo que saqué en bosquejo. Comienza a ordenarse la iglesia en esta parte de la persecución. Mire qué lindo, hermano. Se instituye el bautismo, el día del Señor como el día de reposo, la cena, la institución de la cena, que es uno de los sacramentos que nosotros tenemos, el domingo de resurrección, que viene a ser como una celebración, los apóstoles mencionados como apóstoles, dándole su lugar al liderazgo de la iglesia, los ancianos como obispos, los diáconos, que vienen siendo establecidos como autoridad dentro del gremio de la iglesia, la adoración y el estado espiritual de las iglesias. Dicho sea de paso, si usted no lo sabía, hay dos sacramentos reconocidos por nosotros, la iglesia pentecostal, y es el bautismo en agua y la Santa Cena. Son los dos sacramentos. Sacramento significa sacramento tiene una interpretación por el poquito rara, pero el sacramento lo conocemos algo que ha sido impuesto por el Señor, que se tiene que cumplir, porque el matrimonio no es un sacramento que es impuesto, que es opcional si tú te quieres casar o no. Pero donde el bautismo en agua, mucha gente, hermano, quiere vivir el evangelio sin bautizarse, y es una obligación que todo creyente que ha creído en la sangre, en el llamado del evangelio, nazca de nuevo, vaya a las aguas bautismales. Es una obligación. Es como la Santa Cena. La Santa Cena es un acto de celebración que recordamos la muerte y la entrega de la vida de nuestro Señor. Y cuando la celebramos como las hierbas amargas cuando salieron de allá de Egipto. La celebramos con dolor, aunque hay alegría por nuestra redención. Dime. Cuando hablas del matrimonio, que no es ¿verdad? Así como un mandamiento, entonces dice se debe de casar, pero hay quienes que dicen, pues entonces no me caso, y están solo reajuntados. Oh, bueno, ya tú sabes que eso se llama fornicación si solo dos son solteros. No, y yo he visto, ¿sabes? En esas, por decir así, una secta de los Jesús solos, que permiten que estén solo ajuntados. No hay problema, porque se basa en un texto que dice, así como están, ven y permanece. Entonces, bueno, pero acordate que cuando todo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando venís al Señor hay que ordenar la casa, se tiene que ordenar por fuerza mayor. Lo que quiero enfocar sobre los sacramentos que he establecido en la iglesia primitiva son dos cosas bien importantes. Uno, que el sacramento no es opcional, es ordenativo a la iglesia, obligación. Todo cristiano tiene que bautizarse en agua y tiene que celebrar la Santa Cena, porque si el que no celebra la Santa Cena, entonces este hombre le está diciendo lo que se celebró en Egipto cuando fueron liberados. Hoy nosotros la Santa Cena le damos paso al nuevo pacto del Señor, y celebrarlo para nosotros, las iglesias, nosotros deberíamos de remarcar en la iglesia qué realmente significa y por qué nosotros lo hacemos de esa manera. Tiene que hacer celebración con llanto y gemido, porque cuando el Señor
un día antes o 2 días antes de él celebró la Pascua con sus discípulos. Él lo hizo con llanto en el corazón, porque de allí partió al Getsemaní, a llorar lágrimas de sangre. Ya venía el momento del dolor. Por eso nosotros no es opcional, es un deber. Mire lo que dice sacramento, por el diccionario: sacramento, acto de la Iglesia Católica por el cual se santifica o recibe la gracia divina. Ellos tienen como 7, la comunión, ellos tienen la comunión, creo que tienen los santos óleos, no sé qué es eso, el bautismo, confirmación, Eucaristía, Santa Comunión. No, la otra es unción de los enfermos. Y los santos óleos. Era católico, mira. Sí, que son los santos óleos. Era monaguillo. Yo rezaba el rosario allá al frente y los demás ahí en Contestán. Ya imagino al César ahí. Entonces, para seguir al bosquejo, mujeres, yo de hombre. dice acto de la Iglesia Católica por el cual se santifica o recibe la gracia divina. Fíjense, ellos es una manera de santificar lo que es la vida del creyente ante los ojos de Dios, y eso no está en la Escritura. ¿Cierto o no, César? No. ¿Eso santifica al creyente o no? Esto que estamos, los sacramentos, no santifica al creyente. La Santa Cena no santifica al creyente. Ni el bautismo en agua lo santifica. Lo que nos santifica es la sangre de Jesucristo. Y eso es importante, porque a veces eso no puede ser que en la Santa Cena parece que le dan un énfasis como, oh, vas a ser mejor. No. No, absolutamente. Pero es como un, ¿cómo se dice cuando vas a medir algo? Termómetro. Es como un termómetro que te mide las costillas. Ese es el mercurio de la iglesia. Y entonces cuando ya la iglesia sabe que va a haber Santa Cena, te das una chequeadita. ¿Sí o no? Y tú dices, wow, me ando careto, estoy aquí, la regué con mi esposa, hay que arreglar esto. ¿Sí o no? Yo creo que en la iglesia tienen, por ejemplo, dice, ok, el primero del mes tenemos obligación, la iglesia tenemos Santa Cena. Desde ese momento usted ya comienza a vivir una vida. Si estaba medio ahí así, a tratar de enderezarse, porque es algo bien delicado. Entonces ahí se va a ver, muchos se quedan sentados, y es bueno, es mejor que lo hagan así. Como dice el apóstol es mejor que se queden ahí tranquilos. Y lo que pasa no tiene que criticar. Correcto. No, eso no hay que fijarse. No, es que cada uno de nosotros tenemos que cuidar. Pruébese a sí mismo, dijo el apóstol aprender Pablo. a eso. Entonces, y otra cosa que es importante que lo denotemos es que no dice las Escrituras cada cuánto tiempo tiene que celebrarse esta práctica. Pero la iglesia, pienso yo, que sabiamente usamos una vez al mes. Creo que está excelente. Excelente. ¿Será correcto? 12 veces al año. Y creo que deberíamos de ser el día de 2 fechas bien importantes. El tiempo de la muerte de nuestro Señor, que es Semana Santa, y el tiempo de la natividad de Él, que nosotros, entre comillas, no es exactamente que el tiempo de diciembre. Deberían de ser 2 santas cenas especiales, con algarabía, con fiesta. Una con dolor, porque fue la muerte del Señor, y la otra con alegría, porque fue el nacimiento del Señor. En cuanto a la segunda, usted sabe que hay mucha oposición en cuanto a celebrar la Navidad. Nosotros como cristianos, que nosotros, ¿dónde? Mire, yo ayer, un sábado, fui a una, y el pastor siempre sale hablando de eso. ¿De dónde está en la Biblia que hay que celebrar Navidad? No, porque entonces, ¿qué pasa? O no leemos bien, y no leemos y no interpretamos, o no tenemos, ¿cómo le quiero decir? No nos dejamos guiar por el Espíritu Santo leyendo. Hemos oído y venimos con un, ¿cómo se dice eso? Con lo que nos han enseñado. Como tradición. Ya lo traemos. El pastor que yo me convertí me enseñó así. ¿Qué me enseñó? No, yo le digo que así venimos. Que donde yo me convertí me enseñó así. Entonces yo me quedé así. Nunca yo personalmente fui a la palabra y esperé que el Espíritu Santo me dirigiera en cuanto a eso. Entonces, ¿qué pasa? Vienen con esa enseñanza y vienen y le enseñan a los feligreses y así sí.
Ahora, pero te estás refiriendo a la enseñanza de En la, cuanto a de la la Navidad. celebración de la Navidad. Ok, te digo algo. Todo lo que nació, instituyó el Señor, son de 13 a 16 fiestas judías o 17. Todo lo que nació, el Señor lo estableció con fiesta. Todo lo que nació. Entonces, cuando nace el Señor Jesús, que es el tiempo de la natividad de Él, es uno de los acontecimientos más grandes dentro de la humanidad. Pregunto yo, ¿lo celebramos o no lo celebramos? La Navidad del Señor, la natividad del Señor. Brother, si me celebran a mí que no soy nadie, eso mismo la Navidad, la natividad, porque Navidad significa natividad, nacimiento. Nacimiento, natividad. ¿Ok? Yo estoy de acuerdo en celebrarla porque si lo celebramos un año nosotros lo sabemos, pero... Y sabemos la realidad de la existencia del Señor. Yo creo que no se celebra igual que el mundo. Correcto. No como ellos lo hacen. Ahí Nosotros está la estamos clave. ya claros de por qué nosotros lo hacemos. Sí. Porque ya nosotros lo hacemos con sabiduría y la fiesta es de Sí, nosotros. pero el problema no es, hermano, los de afuera, sino que el problema está dentro de la iglesia, de que hay muchos que están en contra de eso. Sí, pero hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo que está celebrando la fiesta de Dios. Es lo mismo hacer un culto y hacerlo con más alegría porque recordando Todo el Señor, sí. el nacimiento. Yo una vez me levantaron uno en la iglesia y me reclamaron por eso, de que la iglesia. Y yo digo, pero mira, si el mismo Dios, si Dios no hubiera querido que se celebrara el nacimiento del Señor, no hubiera mandado a los ángeles, porque allá estaban ellos adorando. Le celebraron. Le celebraron los ángeles y fueron de los pastores Y le dieron regalos. Vayan a adorar que ha nacido en Belén, nuestro Salvador. Y le llevaban presentes. Pero ahí estaban, y los ángeles estaban con trompetas y alabando a Dios. Sí. Entonces, Ya tú diste la respuesta. entonces cuando y ¿verdad, hermano? Como quien dice, como eso en la iglesia que quieren meter la Navidad. Y me tocó tirarle. Ay, tenga, porque... Mire, hermano. Por eso es bueno para entender un poco. Mire, hermano, aquí sale lo que está diciendo el hermano César. Dice que los católicos tienen 7 sacramentos: bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, extremaunción, orden y matrimonio. Orden sacerdotal. Orden, no sé, y Eso es matrimonio. orden sacerdotal. Ok. Pregunta hasta aquí, hermano. Vamos al bosquejo. La historia de la iglesia. Pregunta. ¿Está claro todo? Claro. Hasta ahí. Ok. Leemos a la velocidad de luz. Arranca tú si entiendes mi letra. Ahora la historia de la iglesia. Ajá. Y cuando yo te diga para. Dice, resumen importante de la Agarra tu iglesia. bosquejo, Enrique, please. Resumen importante de la iglesia apostólica y la iglesia perseguida. A. Formación y establecimiento de la iglesia de Jesucristo, formada por judíos y gentiles. B. La manifestación de la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está en San Mateo 3:11 al 16 y también primera de Juan 5:7. ¿Cuál es el tópico? La manifestación de la deidad. ¿Qué significa deidad? De Nilsson. Deidad. ¿Qué significa deidad? Enrique. La divinidad de Dios. La divinidad. ¿Divinidad qué significa? Que eres, ¿cómo es? La esencia del Dios Todopoderoso. Ok. Entonces, poca palabra, lo que estaba escondido se revela a la iglesia. Eso no se reveló en el Antiguo Testamento. Se profetizó, pero no se declaró. ¿Estamos de acuerdo? La divinidad de Dios. La divinidad de Dios. Él la declaró porque quería que la iglesia supiera quién era Él, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo. Y ese es como tres. Primero se manifestación Jehová. Ajá, el Señor Padre, en el Antiguo en el Antiguo Testamento, Testamento. plenamente. Solo Él. Y por teofanía, que es Venía Dios. Jesucristo manifestándose. Y el segundo vino Jesucristo, se manifestó. Y ahora El Espíritu Santo. Y la lectura esa, si podríamos ver, aunque no avancemos más, ¿qué dice Enrique San Mateo 3:11 al 16?
San Mateo 3, 11 al 16. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores. No es ese. Mateo San Mateo 3, 3, 11. Estamos Yo a hablando. la verdad os bautizo en agua, Ajá. para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está ¿De en quién su mano. habló ahí Espíritu Santo y fuego? Está hablando del Espíritu Santo, ¿right? Y el primero que habla de Jesús. Es la manifestación del día el 12, César. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El 13. ¿Seguimos? Sí. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado contigo, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Aquí está la manifestación de la deidad. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y ahí viene el Padre. Y una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está la revelación. La revelación, la manifestación. En pocas palabras, esto se manifestó y se reveló a la iglesia, estableciendo principios de la iglesia. La historia de la iglesia se marca ya y hoy eso es lo que vivimos, ¿sí o no? Amén. ¿Qué dice? Ok, primera de Juan 5:7, Enrique. Primera de Juan 5:7, y lo marcan ese texto que es importantísimo, que va pegado con esto. Primera de Juan 5:7. Vamos a ver si esta Biblia lo dice muy bien. 3 son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Pero lee fuerte, Enrique, vos parece como que no has comido pupusa. Y hoy comí, Tremendo sangre. pero estaban Porque mal. 3 dice, Ok, 3 son los testigos. no lee bien. ¿Por qué? Es que mi Biblia así dice. O así dice la tuya. Ese es católico también. Dios habla hoy. Ok, léelo, Enrique. Así como está, mira. Sí. Dice, 3 son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo. Ah, pues no. Léalo usted, Nilsson, en la versión No suya. le ha gustado. Porque tres son los que dan testimonio. ¿A dónde? Igual no. Sí, ese es. ¿A dónde? En el cielo. Sí, en el cielo. El Padre, el Verbo, que es el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3, Y estos tres son uno. eso no lo escribimos nosotros. No. Eso lo reveló el Señor. Entonces eso que se llevan ahí es parte de la confirmación de la manifestación de la deidad en la iglesia primitiva. Sigue, César, que ya nos quedan 3 minutos. El C. Ok, el C, nace la iglesia de Jesucristo y se le es dada autoridad y poder terrenal. ¿A dónde? En San Mateo 16, 18. Vamos a leerlo a ver si es cierto. ¿Qué dice San Mateo 16, 18? Ya me ponen a leer. De Nilsson. Dele. San Mateo 16, 18 dice, Yo Y también, yo también digo, te digo que tú eres Pedro. ¿qué le dijo? Léelo de nuevo, 16, 18. Sigue, Daniel, sigue. y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta de él
no prevalecerá contra ella. Correcto. ¿Qué dice el 19? Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será desatado en los cielos. Será atado en los cielos. Y todo lo que desataré en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa eso? Que le dio autoridad, poder. Pero Pedro, que era uno de los que estaban de los del Papa y que tienen la autoridad y que ellos vienen dándose la autoridad y ellos tienen la llave. No, Pedro le dijo al Señor, Pedro, ¿me amas? Le dijo el Señor. Le dijo, sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Le declaró pastor. Él lo declaró pastor. Y le volvió a preguntar, ¿me ama? Cuida mis ovejas. Y le volvió a preguntar la tercera vez. Y ahí la confirmación, hermano, que el Señor declaró a este hombre uno de los pilares más grandes de la iglesia primitiva. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Terminamos el bloqueo de la luz. Estos 45 nos rinden. De la iglesia en la página 12. En la página 12, donde dice expansión de la iglesia, veníamos haciendo un breve reseña y yo quiero ir pasito a paso. Me voy a tomar unos 10 minutos en esto y después entramos al trabajo, lo que tenemos ahí expuesto. Entonces dice, comenzamos la semana pasada y quiero terminarlo hoy. Predicación, dice expansión de la iglesia en el punto 2, ¿verdad? Sí. Expansión de la iglesia, dice capítulo 3, desde la predicación de Esteban hasta el concilio de Jerusalén. Acuérdense que yo les di un bosquejo sobre los 4 fundamentos esenciales, cómo se dividía lo que era la iglesia apostólica, iglesia pentecostal, expansión de la iglesia, iglesia entre los gentiles y edad sombría. Esto no es que la iglesia apostólica se dividió así, sino que de una manera sistemática, cómo fue la iglesia paso a paso, año a año, desarrollándose. ¿Ok? La iglesia pentecostal, después la expansión de la iglesia, y la iglesia entre los gentiles, cómo se fue formando los judíos, gentiles juntos, y después la edad sombría, que es la época de persecución. Ok, entonces dice, en el capítulo 12, en la página 12, el tópico 2 dice expansión de la iglesia, y veníamos detallando ahí desde la predicación de Esteban, dice en el año 35 DC, hasta el concilio de Jerusalén 50 después de Cristo. Este concilio de Jerusalén, usted va a ver 2 tipos de concilios, el concilio general y el concilio de Jerusalén. ¿Por qué menciono el concilio de Jerusalén? El concilio de Jerusalén venía a ser el Sanedrín, que era compuesto por 70 hombres. Muchos de ellos se convirtieron al evangelio y se fueron infiltrando. Dios infiltró mucha gente dentro del Sanedrín. Entonces ahí habían unos choques de locos, según la historia que dice Josefo. Habían choques, ¿por qué? Porque había gente del Sanedrín que se habían convertido al cristianismo, pero estaban los radicales que estaban viviendo todavía en la ley. Y era normal, hermano, el cambio no fue fácil, pero el Señor infiltró y metió. Después aparece el concilio general, pero el concilio de Jerusalén fueron del Sanedrín, que ellos se reunían en una sinagoga, que la sinagoga era como el cuartel general de ellos, y ahí donde se decidían los proyectos futuros que era de la iglesia o del pueblo de Israel. Dicho sea de paso, no se olviden que el imperio romano tenía bajo dominio Jerusalén y ellos tenían permiso por las autoridades de poder hacer sus reuniones adorando siempre a Dios. Ellos eran dóciles en ese aspecto. ¿Estamos bien ahí? Cuando me tengan alguna pregunta me detienen y yo les explico. Ok, entonces, esta comienza desde la predicación. Porque alguna hermana la usa el Espíritu Santo, pero no hay la comunión, todo. Sí. No, y aparte de eso, los líderes, eso están llenos de, eso están el liderazgo, de fuego. Importante que nosotros. Porque entonces ellos, y mire, y todos estaban llenos del Espíritu Santo, pero habían como rango entre ellos mismos, sabían quién espiritualmente estaba en un nivel más alto. Porque a veces tenían que llamar, por ejemplo, hubo un momento que predicaron el Evangelio, se convirtieron, pero llamaron a Pedro para que viniera
orara por las personas, les pusiera la mano y recibieran el Espíritu Santo. ¿Había power, sí o no? Había power. Que ahora nosotros como líderes, hermanos, andamos como un fiel feligrés normal. Sí, así, sin power. O sea, que andamos, es como un carro sin turbo. Es como una, ¿cómo que se llama? Como un tractor trailer o un truck con baterillitas chiquitas. Con coto da para el arranque. Entonces, pero bueno, ese vamos a dejarlo ahí por ahora. Pero sí es digno de observación, ¿verdad que sí? Ok, Pedro en Job y Cesarea, conversión de Saulo, porque todavía se llamaba Saulo en este tiempo. Punto 6, la iglesia de Antioquía, que fue una de... Voy por el punto 4 del tópico 2. Pedro en Job y Cesarea. Pasa al siguiente paso, conversión de Saulo, que todavía se llamaba Saulo. La iglesia en Antioquía, que fue una de las pioneras del Evangelio. Y el primer viaje misionero, que habla sobre las dos obreros que trabajan unidos. Un joven actúa como ayudante. En eso no sé a quién se estaba refiriendo aquí el escritor. Grandes ciudades como campos de labor, ocupándola como expansión del Evangelio. Y comenzó todo en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? ¿Saben lo que es una sinagoga? ¿Qué era una sinagoga, Enrique? Un lugar donde los judíos se reunían para adorar. Para adorar. ¿Cuándo nacen las sinagogas? ¿Dónde nacen? ¿Con quién nacen? ¿Dónde las establecieron? Importante, ¿verdad? Las sinagogas nacen en los 400 años de silencio y se dice que cuando los judíos fueron invadidos y ellos no tenían lugar, ya el templo ya no fue su lugar de adoración, sino que ocuparon como casas, lugares establecidos que ellos se reunían pequeños, porque como ellos, hermano, cuando tú tienes tu casa, tú le haces y deshaces, pero cuando ya tú no tienes tu casa y estás rentando, tienes que pedirle permiso a la dueña, al landlord. ¿Por qué? Porque no te dan permiso para nada. Así estaban los judíos usando sinagogas. Algo importante que quiero denotar y es que la iglesia tiene su propia Biblia y es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es para nosotros la base y fundamento de este evangelio. Si no hubiera el Nuevo Testamento, nosotros anduviéramos como al garete, algo que no tiene dirección, no tiene estructura, no tiene control. Pero el Nuevo Testamento para nosotros es la base y fundamento en los 4 evangelios y viene a compenetrarse con la historia de la iglesia dentro del desarrollo de la misma en el libro de los Hechos. Cuando tú te metes al libro de los Hechos te das de cuenta que cómo Dios lo condensó, cómo Dios dirigió a los que hicieron este libro, y nos damos de cuenta de que cómo enmarca no solamente a la gente que lo vivió, sino que enmarcó a nosotros que lo estamos leyendo y nos identificamos con ellos. Por eso es importante que cronológicamente nosotros tengamos establecida en nuestra mente cómo viene trabajando Dios, cómo desarrolló Dios las cosas y hasta dónde estamos. El bosquejo que yo le di es una joya. Me tocó, yo no le voy a decir cuántas horas me metí ahí para sacar esa información y recopilarla, y ustedes se llevan, esa hoja que llevan ustedes ahí es una joya de literatura. No porque yo la hice, sino porque el Espíritu Santo me dirigió a hacerlo. Entonces, vamos a volar en el aspecto de que yo solo quiero terminar el bosquejo y nos metemos directamente a la hoja que les di. Estábamos en la segunda parte, en el punto 2 de expansión de la iglesia, capítulo 3, ¿verdad? Estábamos en la última parte. Hermano César, la hermana Anita tiene libros de esto. ¿Quiere traer uno o se va a ir guiándose por los oídos? Me gustaría que... Ok, porque solo vamos a detallar el bosquejo para que nos siga. O se puede sentar junto con el hermano Edenilson. Se sienta junto con él si quiere. Ok, Edenilson, vamos a ir al segundo, donde dice expansión de la iglesia, en la página 12. En la página 12, donde dice expansión de la iglesia, veníamos haciendo un breve reseña y yo quiero ir pasito a paso. Me voy a tomar unos 10 minutos en esto y después entramos al trabajo, lo que tenemos ahí expuesto.
Entonces dice, comenzamos la semana pasada y quiero terminarlo hoy, predicación, dice expansión de la iglesia en el punto 2, ¿verdad? Sí. Expansión de la iglesia, dice capítulo 3, desde la predicación de Esteban hasta el concilio de Jerusalén. Acuérdense que yo les di un bosquejo sobre los 4 fundamentos esenciales, cómo se dividía lo que era la iglesia apostólica, iglesia pentecostal, expansión de la iglesia entre los gentiles. Y el primero que habla de Jesús. Es la manifestación del día, el 12, César. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El 13. ¿Seguimos? Sí. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Aquí está la manifestación de la verdad. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y ahí viene el Padre. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está la revelación. La revelación, la manifestación. En pocas palabras, esto se manifestó y se reveló a la iglesia, estableciendo principios de la iglesia. La historia de la iglesia se marca ya y hoy eso es lo que vivimos. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué dice? Ok, primera de Juan 5:7, Enrique. Primera de Juan 5:7, y lo marcan ese texto que es importantísimo, que va pegado con esto. Primera de Juan 5:7. Vamos a ver si esta Biblia lo dice muy bien. 3 son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Pero lee fuerte, Enrique, vos parece como que no has comido pupusa. Y hoy comí, Tremendo sangre. pero estaban Porque mal. 3 dice, Ok, 3 son los testigos. no lee bien. ¿Por qué? Es que mi Biblia así dice. O así dice la tuya. Ese es católico también. Dios habla hoy. Ok, léelo, Enrique. Así como está, mira. Sí. Dice, 3 son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo. Ah, pues no. Léalo usted, Nilsson, en la versión No suya. le ha gustado. Porque tres son los que dan testimonio. ¿A dónde? Yo para no. Sí, ese es. ¿A dónde? En el cielo. Sí, en el cielo. El Padre, el Verbo, que es el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3, Y estos 3 son uno. eso no lo escribimos nosotros, No. eso lo reveló el Señor. Entonces eso que se llevan ahí es parte de la confirmación de la manifestación de la deidad en la iglesia primitiva. Sigue, César, que ya nos quedan 3 minutos. Dios establece lo que es el hombre y lo que es la mujer en el libro de Génesis. El hombre es cabeza del hogar, cabeza de la familia. Y en el libro de Hebreos, dice el apóstol que escribió Hebreos, dice que Jesucristo viene a ser cabeza de la iglesia. Dios lo estableció así. La mujer no está por encima del hombre. El hombre está por encima de la mujer. La Biblia dice que el hombre es el Señor de la mujer. ¿Sí o no? Entonces, pero eso no se puede decir delante de mujeres, porque me ponen a llorar. ¿Ok? Eso es solo porque estamos machitos aquí. No, y cuando lleva Pero es esa necesario. palabra. Es necesario que ellas vayan aprendiendo la Biblia, Que vayan buscando su lugar. que vayan aprendiendo de que Dios Otra ha vez eso, ¿ves? Dios ha establecido. Hermano, Dios ha establecido eso. Seguimos. lo van a ver y No, ahora lo sí. pongan en internet. Pero aquí leyendo uno se da cuenta, por eso que las iglesias hablan de pastores. Se entiende también, por eso. Eso quiere el Señor. Correcto. Ok, entonces, digno de tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, viene acá, la iglesia entre los gentiles comienza a usar las autoridades, el campo, miembros, lugares, campos blancos y miembros que se vienen organizando poquito a poco. Los líderes, Pablo, Pedro, Santiago. Y Santiago era uno de los apóstoles.
viaje misionero de Pablo comienza ya y habla de Pablo, ya habla en la iglesia entre los gentiles, ya habla de la conversión de Pablo, porque ya está hablando después del 50, ya la conversión de Pablo había ocurrido, y habla en el punto 5, viaje misionero, comienza Dios a usar a este hombre, lo llama y lo prepara para enviarlo a las naciones. Habla sobre los viajes misioneros, el punto 6, primera persecución imperial, Nerón. Nerón era un emperador, literatura del período, comienza la persecución bajo Diagua, pero abiertamente se destapa en el 70. La edad oscura, o la parte que nosotros conocemos como la edad de la persecución, ellos los teólogos le llaman la edad oscura o la gris. Dice desde el martirio de Pablo en el 68 hasta la muerte de Juan. Cuando mueren los líderes de los apóstoles, que eran los líderes fuertes, muere Pedro, muere Pablo, son pasados, ellos mueren, entonces como que la iglesia pierde fuerza y comienza la persecución sobre ellos, aunque había persecución pero no tan abierta, comienza a desarrollarse una persecución más profunda sobre ellos. Ok, habla aquí sobre la caída de Jerusalén después de Cristo, si tú te quieres casar o no, pero donde el bautismo en agua, mucha gente, hermano, quiere vivir el evangelio sin bautizarse, y es una obligación que todo creyente que ha creído en la sangre, en el llamado del evangelio, nazca de nuevo, vaya a las aguas bautismales. Es una obligación. Es como la Santa Cena. La Santa Cena es un acto de celebración que recordamos la muerte y la entrega de la vida de nuestro Señor. Y cuando la celebramos como las hierbas amargas cuando salieron de allá de Egipto. La celebramos con dolor, aunque hay alegría por nuestra redención. Dime. Cuando hablas del matrimonio que no es verdad, así como un mandamiento, entonces dice se debe de casar, pero hay quienes que dicen, pues entonces no me caso y están solo reajuntados. Oh, bueno, ya tú sabes que eso se llama fornicación si solo dos son solteros. No, y yo he visto, ¿sabes? En esas, por decir así, una secta de los Jesús solos que permiten que estén solo juntados. No hay problema, porque se basa en un texto que dice, así como están, ven y permanece. Entonces, bueno, pero acordate que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando venís al Señor hay que ordenar la casa, se tiene que ordenar por fuerza mayor. Lo que quiero enfocar sobre los sacramentos que he establecido en la iglesia primitiva son dos cosas bien importantes. Uno, que el sacramento no es opcional, es ordenativo a la iglesia, obligación. Todo cristiano tiene que bautizarse en agua y tiene que celebrar la Santa Cena. Porque si el que no celebra la Santa Cena, entonces este hombre le está diciendo lo que se celebró en Egipto cuando fueron liberados. Hoy nosotros la Santa Cena le damos paso al nuevo pacto del Señor y celebrarlo para nosotros. Las iglesias, nosotros deberíamos de remarcar en la iglesia qué realmente significa y por qué nosotros lo hacemos de esa manera. Tiene que hacer celebración con llanto y gemido, porque cuando el Señor un día antes o 2 días antes de él celebró la Pascua con sus discípulos, él lo hizo con llanto en el corazón, porque de allí partió al Getsemaní a llorar lágrimas de sangre. Ya venía el momento del dolor. Por eso nosotros no es opcional, es un deber. Mire lo que dice sacramento por el diccionario: sacramento, acto de la Iglesia Católica por el cual se santifica o recibe la gracia divina. Ellos tienen como 7: la comunión, ellos tienen la comunión, creo que tienen los... No hay problema, porque se basa en un texto que dice, así como están, ven y permanece. Entonces, bueno, pero acordate que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando venís al Señor hay que ordenar la casa, se tiene que ordenar por fuerza mayor. Lo que quiero enfocar sobre los sacramentos que he establecido en la iglesia primitiva son dos cosas bien importantes.
Uno, que el sacramento no es opcional, es ordenativo a la iglesia, obligación. Todo cristiano tiene que bautizarse en agua y tiene que celebrar la Santa Cena. Porque si el que no celebra la Santa Cena, entonces este hombre le está diciendo lo que se celebró en Egipto cuando fueron liberados. Hoy nosotros la Santa Cena le damos paso al nuevo pacto del Señor y celebrarlo para nosotros. Las iglesias, nosotros deberíamos de remarcar en la iglesia qué realmente significa y por qué nosotros lo hacemos de esa manera. Tiene que hacer celebración con llanto y gemido, porque cuando el Señor un día antes o 2 días antes de él celebró la Pascua con sus discípulos, él lo hizo con llanto en el corazón, porque de allí partió al Getsemaní a llorar lágrimas de sangre. Ya venía el momento del dolor. Por eso nosotros no es opcional, es un deber. Mire lo que dice Sacramento por el diccionario: sacramento, acto de la Iglesia Católica por el cual se santifica o recibe la gracia divina. Ellos tienen como 7: la comunión, ellos tienen la comunión, creo que tienen los santos óleos, no sé qué es eso, el bautismo, confirmación, Eucaristía, Santa Comunión. No, la otra es unción de los enfermos. Y los santos óleos. Era católico, mira. Sí, que son los santos óleos. Era monaguillo. Yo rezaba el rosario allá al frente y los demás ahí contestando. Ya imagino al César ahí. Entonces, para seguir al bosquejo, yo de hombre. dice: acto de la Iglesia Católica por el cual se santifica o recibe la gracia divina. Fíjense, ellos una manera de santificar lo que es la vida del creyente ante los ojos de Dios, y eso no está en la Escritura, ¿cierto o no, César? No. ¿Eso santifica al creyente o no? Esto que estamos, los sacramentos, no santifica al creyente. La Santa Cena no santifica al creyente. Ni el bautismo en agua lo santifica. Lo que nos santifica es la sangre de Jesucristo. Y eso es importante, porque a veces eso no puede ser que en la Santa Cena parece que le dan un énfasis como, oh, vas a ser mejor. No. No, absolutamente. Pero es como un favor de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está la revelación. La revelación, la manifestación. En pocas palabras, esto se manifestó y se reveló a la iglesia, estableciendo principios de la iglesia. La historia de la iglesia se marca ya, y hoy eso es lo que vivimos, ¿sí o no? Amén. ¿Qué dice? Ok, primera de Juan 5:7, Enrique. Primera de Juan 5:7, y lo marcan ese texto que es importantísimo, que va pegado con esto. Primera de Juan 5:7. Vamos a ver si esta Biblia lo dice muy bien. 3 son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Pero lee fuerte, Enrique, vos parece como que no has comido pupusa. Y hoy comí, Tremendo sangre. pero estaban mal. ¿Qué dice? Ok, 3 son los testigos. No, lee bien. ¿Por qué? Es que mi Biblia así dice. O así dice la tuya. Ese es católico también. Dios habla hoy. Ok, léelo, Enrique. Así como está, mira. Sí. Dice: 3 son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo. Ah, pues no. Léalo usted, Nilsson, en la versión No suya. le ha gustado. Porque tres son los que dan testimonio. ¿A dónde? Yo para no. Sí, ese es. ¿A dónde? En el cielo. Sí, en el cielo. El Padre, el Verbo, que es el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3, Y estos 3 son uno. eso no lo escribimos nosotros. No. Eso lo reveló el Señor. Entonces eso que se llevan ahí es parte de la confirmación de la manifestación de la deidad en la iglesia primitiva. Sigue, César, que ya nos quedan 3 minutos. El C. Ok, el C, nace la iglesia de Jesucristo y se le es dada autoridad y poder terrenal. ¿A dónde? En San Mateo 16, 18. Vamos a leerlo a ver si es cierto. ¿Qué dice San Mateo 16, 18?
si alguien te puede leer. Edenilson. Dele. San Mateo 16, 18 dice, Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿qué le dijo? Léelo de nuevo, 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Convertido al cristianismo, pero estaban los radicales que estaban viviendo todavía en la ley, y era normal, hermano, el cambio no fue fácil, pero el Señor infiltró y metió. Después aparece el concilio general, pero el concilio de Jerusalén fueron el Sanedrín, que ellos se reunían en una sinagoga, que la sinagoga era como el cuartel general de ellos, y ahí donde se decidían los proyectos futuros que era de la iglesia o del pueblo de Israel. Dicho sea de paso, no se olviden que el imperio romano tenía bajo dominio Jerusalén, y ellos tenían permiso por las autoridades de poder hacer sus reuniones adorando siempre a Dios. Ellos eran dóciles en ese aspecto. ¿Estamos bien ahí? Cuando me tengan alguna pregunta me detienen y yo les explico. Ok, entonces esta comienza desde la predicación de Esteban, que fue el primer mártir, hasta el concilio de Jerusalén. Seguimos ahí en el punto 1, predicación de Esteban. Se expande el evangelio a través de este hombre. Todavía Saulo persigue a la iglesia y es llamado Saulo todavía. Felipe es uno de los pioneros de la iglesia también. Y Felipe se dice, hay dos Felipe, uno que estaba dentro de los 12 discípulos, y estaba un Felipe que era hermano de Jesús. Se dice que este Felipe que predicó en Samaria era uno de los hermanos de Jesús, y cuando el Señor resucitó, dicen que él lo miró, se dice extrabíblicamente, y que él allí creyó en Jesús. Y después se hizo un hombre poderoso en el Señor. Porque algo que nos ganaba la iglesia primitiva a nosotros es que todo el que se convertía al evangelio, el Espíritu Santo lo bañaba. Hoy no tenemos esa bendición, hermano. Bajar que el Espíritu Santo bañe, bautice a una persona cuesta. No sé por qué. Pero como no hay conversión completa. Puede ser. Sí, bueno, algo así que, ¿qué pasa, no? Porque no se ve eso. Es bien difícil porque, bueno, yo pienso de que el Señor trata con diferentes formas, con diferentes personas. Porque yo creo que cuando una persona recibe el Espíritu Santo de Dios, y Dios sabe que sin Él, si no lo hace, esa persona más adelante posiblemente no se mantenga en el Evangelio. Entonces, ellos recibían el Espíritu Santo. Hoy no está pasando. Porque pienso, hermano, de que en aquellos entonces el objetivo de la iglesia primitiva que estaban haciendo necesitaba el power 100%. Y Dios no escatimaba. Dejaba ir todo su poder. Y ellos donde caminaban. Y ahí imagínense que con la sombra de Pedro. Sí, no, sí, también, hermano, en este tiempo vemos que las unidades